Bueno, hoy vamos a arrancar con Google Drive. Google Drive es la herramienta para guardar nuestros archivos en forma segura, tener acceso a ellos desde cualquier lugar, ¿sí? O sea, no depender de nuestra computadora como estamos acostumbrados y poder acceder desde cualquier lado, siempre con nuestra cuenta de Google corporativa o con nuestra cuenta de Gmail. Tenemos tres formas, vamos ahora a ver las tres maneras que tenemos de acceder a nuestros archivos, ¿sí? En primer lugar, vamos a ver cómo entramos a la herramienta de Google Drive. Yo acá estoy parado en mi Gmail y a partir de mi Gmail, en el botón donde tengo todas las aplicaciones de Google, ¿sí? Desde acá voy a acceder a mi Google Drive, ¿sí? Me va a abrir una solapa donde, en este caso, me muestra mi cuenta donde tengo. Lo importante, lo que hay que entender, es que tengo mi unidad, que es donde tengo todos mis archivos guardados en carpetas. Nosotros hoy vamos a ver cómo se cargan archivos, cómo se comparten, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a describir un poco qué es todo esto. La idea es que nosotros tengamos la información en la cuenta de Google Drive. Eso nos va a dejar tranquilos de que, primeramente, podemos acceder desde cualquier lado. Por otro lado, lo que nos va a permitir es tener distintas versiones del mismo archivo. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un archivo que uso todos los días, vamos a suponer que sea de AutoCAD, o de Excel o de Word, y lo voy modificando, Google Drive me va a guardar 100 versiones para atrás del mismo archivo, ¿sí? Esto es muy importante entenderlo. Entonces no me tengo que preocupar por hacer backup. ¿Por qué? Porque yo de repente puedo ir a buscar un archivo que lo modifiqué hoy, pero quiero ver cómo estaba ese archivo hace 4 días. Entonces puedo comparar ese archivo de hace 4 días con el actual. En tal caso, quedarme con el archivo de hace 4 días, si es necesario. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Acá vemos la pantalla de Google Drive donde está mi unidad. En mi unidad aparecen las carpetas que yo ya tengo cargadas y todos los archivos que tengo. Cuando uno arma esto, arma una estructura digamos, de datos con carpetas, ya sea de clientes o de temas, pero en realidad lo importante acá es en sí tenerlo adentro de la plataforma, porque yo voy a poder acceder a cualquier archivo a través de la búsqueda. Si yo sé dónde está, obviamente que yo voy a entrar a la carpeta y lo voy a buscar como solía hacerlo con el Windows. Pero en realidad Google me propone una búsqueda que es mucho más avanzada, porque si yo abro acá esta solapita, tengo un montón de funciones para poder llegar a un archivo sin necesidad de saber exactamente dónde está. Y algo que es muy poderoso acá en la búsqueda es que cualquier archivo que yo busque, si de repente, si es un PDF, si es un Word, un Excel o con el formato de Google, un Google Sheet o un Google Doc, lo que va a buscar también Google es no solo el nombre del archivo, sino va a buscar en el contenido, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero buscar un archivo que sé que es un documento, ¿sí? Y que de repente tiene la palabra sincronización, por ejemplo, no es que se llame sincronización, sino que me va a buscar adentro de los documentos que figure esta palabra. Pues por ahí yo no recuerdo cómo se llamaba el archivo. Entonces acá, en capacitación de Google Drive, por ejemplo, está la palabra sincronización, ¿sí? Entonces yo llegué al archivo de una manera, digamos, sabiendo que había alguna palabra en su contenido y no sabiendo cómo se llamaba el archivo, ¿sí? Entonces, no importa cómo guardamos, si nosotros estamos acostumbrados a guardar en carpetas, y eso está muy bien para tener ordenado todo esto, pero
sabemos que acá podemos buscar archivos por diferentes criterios. Otro criterio es si alguien a nosotros nos comparte un archivo que vamos a ver cómo es la función de compartir, yo podría poner acá que sea un archivo que sea de una persona concreta que me haya compartido. Entonces yo podría poner acá, no sé, alguien que me haya compartido, en este momento no se me ocurre, pero si alguien me compartió un archivo, yo podría poner acá que el nombre de la persona. Entonces me va a traer los documentos con, digamos, donde esa persona es la propietaria. Entonces, esto hay que mirarlo, está muy bueno porque es muy poderoso la parte de búsqueda. Hay que buscar con esta herramienta y uno llega a los archivos mucho más rápido que buscándolos en carpetas, más allá de que estén ordenados en esas carpetas, ¿sí? Pero es muy interesante cómo hace la búsqueda. Bien, vamos a ver ahora cómo yo accedo de diferentes maneras a mis archivos y cómo yo cargo archivos. Inicialmente uno no tiene nada acá, entonces uno podría apretar este botón y cargar o una carpeta entera, subiendo carpeta, o un archivo en particular. Y acá me va a pedir que yo seleccione de mi computadora la carpeta que yo quiero cargar, ¿sí? Ahora, yo no recomiendo mucho esta opción porque hay una opción que es mucho más sencilla y más intuitiva. Y tiene que ver con la aplicación de Google Drive que yo voy a instalar en la computadora. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí ver los archivos como si estuviesen en la computadora, ¿sí? Vamos a hacer la instalación, cómo tenemos que instalar la aplicación de Google Drive y cómo vamos a ver los archivos en la computadora, como si estuviesen en la computadora, pero en realidad están en la aplicación de Google. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para instalar la aplicación es venir acá a Google y vamos a escribir Google Drive Download. ¿Sí? Entonces acá en la aplicación Google Drive Download vamos a entrar y acá me propone dos opciones de programas para instalar. Para los que tienen Gmail tendrán que instalar esta aplicación. Ahora vamos a ver la diferencia entre una y otra. Y para los que tienen G Suite, o sea, una cuenta empresarial, tienen que instalar esta, ¿sí? Entonces, ya sea una u otra, se va a instalar la aplicación, ¿sí? Yo no la voy a bajar porque la tengo instalada, pero lo que nos va a pedir la aplicación, básicamente, es que nos logueemos. Entonces, yo les voy a mostrar, una vez instalada la aplicación, que es esta aplicación, yo ahora voy a salir y me voy a desconectar para mostrarles a ustedes cómo sería la primera vez. Yo me voy a desconectar, así tengo la aplicación, pero sin abrirla. Entonces, la aplicación se instala y me aparece esto. Yo voy a iniciar sesión con mi usuario. ¿Sí? Ponemos la contraseña. ¿Y qué es lo que va a hacer? Acá me está pidiendo en mi celular que verifique que soy yo. Entonces vamos a activar. Listo. Ahí le dimos OK. Entonces, ¿qué es lo que hace esta aplicación? Básicamente, lo que hace esta aplicación es poner en equipo, me va a aparecer acá la letra de Google Drive. O sea, esto es lo que me aparece con la aplicación. Entonces, yo acá ¿qué veo? Veo todas mis carpetas que yo tenía en la web, las veo acá. Y lo interesante de esto es que toda esta información que yo veo acá no está en mi computadora. ¿Qué quiere decir esto? Que no me ocupa espacio en el disco rígido de mi computadora. Si yo cierro la aplicación, como lo hice recién, me desconecto, en la computadora no queda nada. Entonces, esto por un lado tiene un tema que es que no me ocupa espacio, que es muy seguro, porque si yo
tengo una computadora, vamos a suponer una notebook, que la uso en la calle, yo lo tengo esto desconectado y llegado el caso que se me pierda, me la roben o pase algo con la computadora, no queda información en la computadora, ¿sí? Es importante cerrar y desconectar el Google Drive mientras uno está en un lugar que, digamos, sea en la calle o sea en la computadora que no es de uno. Uno podría loguearse, utilizar la información como si estuviese en la máquina y cuando uno se va, se desconecta, ¿sí? Entonces, eso se hace siempre desde el iconito del file stream, ¿sí? Viene acá y en preferencias uno se desconecta. Al desconectarse, esto desaparece y no queda nada en la computadora. Entonces, yo les decía, ¿cómo cargamos información acá? Bueno, básicamente igual que lo hacemos en el Windows. Si yo acá creo una carpeta, vamos a crear una carpeta que se llame 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y vamos a copiar desde, por ejemplo, desde descargas, ¿sí? Quiero copiar este archivo. Entonces voy a poner botón derecho copiar, podría copiar obviamente una carpeta entera o muchos archivos. Yo voy a poner botón derecho copiar y voy a ir a mi unidad, voy a ir al 1, 2, 3, 4 y voy a pegar. Entonces, esto que yo estoy copiando acá en la computadora, cuando es un archivo, sube muy rápido, obviamente, y cuando son mucha cantidad de archivos, o muchos megas, o muchos gigas, yo voy a poder chequear acá si este archivo o estos archivos que yo haya copiado ya están subidos en la cuenta de Google. En este caso, como copié un archivo solo, ya está subido. Yo puedo trabajar con este archivo, o sea, puedo abrirlo desde acá, como si nada, como si estuviese en la máquina. Puedo abrirlo, cerrarlo. Si fuese un archivo de Word, puedo modificarlo, ¿sí? ¿Y dónde lo voy a ver este archivo? Lo voy a ver en el mismo lugar. Vamos a ir a la cuenta acá, y acá me aparece la carpeta 1, 2, 3, 4, ¿sí? Con el archivo. Que también, en este caso, digamos, Google Drive me permite abrir archivos que son de Word, de Excel, PDF, directamente en la web. O sea, yo puedo abrir este archivo y verlo acá, tal cual como lo vi desde el Windows, ¿sí? Entonces, es muy piola esto cuando uno se acostumbra a trabajar desde la web, uno directamente empieza a abrir archivos desde acá. Lo que pasa que hay archivos como AutoCAD o archivos de Adobe que yo no los puedo abrir desde la web. Y por eso es importante tener la herramienta de Google Drive instalada en la computadora, porque ahí sí o sí los tengo que, digamos, abrir desde la aplicación que tenga en la computadora. Entonces, yo cargo archivos, ¿sí? Cargo todos los archivos que tengo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo este archivo lo borro? ¿Sí? Vamos a suponer que yo desde el Windows, desde acá, vamos a ir a la carpeta yo este archivo lo elimino. Ahí lo eliminé. Bueno, ¿dónde va a parar este archivo cuando yo elimino un archivo? Este archivo va a parar a mi papelera. Vamos a ver acá que en 1, 2, 3, 4 no aparece más el archivo. Pero este archivo seguramente va a estar acá, ¿sí? Ese es el archivo que yo acabo de eliminar. De hecho, lo podría buscar, comprobante. Vamos a poner comprobante. Y me va a aparecer, a ver si está acá. Bueno, me aparecen un montón de comprobantes, pero debería estar acá y lo podría yo recuperar. O sea, el archivo no va a la papelera del Windows, ¿sí? Entonces, volviendo a esto, yo tengo la plena seguridad de que cualquier archivo que esté acá adentro, yo lo puedo recuperar, ¿sí? Después, el otro tema que vamos a ver ahora es cómo yo comparto
un archivo o una carpeta entera con otro usuario. ¿Cuál es la idea de compartir? La idea de compartir un archivo o una carpeta, en primer lugar, tiene que ver con que si yo trabajo en equipo con mi grupo de trabajo, tener una carpeta en común donde volquemos todos en esa carpeta archivos y podamos acceder a ellos sin necesidad de estar mandándonos mail y avisando que te mando un archivo o que la persona me mande un archivo a mí. Simplemente con tener una carpeta compartida vamos a poder tener toda la información y cada uno de nosotros va a tener en su Google Drive la misma carpeta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para compartir una carpeta? Vamos a agarrar, por ejemplo, una carpeta que yo comparto con el estudio contable. Vamos a suponer que es la carpeta de los resúmenes de cuenta. Entonces, yo agarro la carpeta y elijo compartir. ¿Sí? Entonces acá, lo que me presenta, yo siempre voy a la solapa avanzado para poder ver bien cómo se comparte y quiénes son las personas que comparten, digamos, que tienen acceso a esta carpeta. Entonces, yo lo que digo acá es que yo creé esta carpeta, con lo cual yo soy el propietario, y yo acá agregué a esta persona que tiene acceso solamente para ver los archivos que están adentro de esta carpeta. Podría decirle que puede añadir o puede editar los documentos o los archivos que haya ahí. En este caso solamente puede ver. Entonces, cuando yo agregué a esta persona, que yo la agregué acá, pongo enviar, a esta persona le llega un mail avisando que Mauricio le compartió esta carpeta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el otro usuario? ¿Sí? Vamos a cancelar esto. Y lo que va a pasar en el otro usuario es que le va a llegar un mail y cuando él acepte, le va a aparecer la carpeta esta, en este caso francés, en compartido conmigo. ¿Sí? No le va a aparecer en mi unidad, le va a aparecer en compartido conmigo. Entonces, uno cuando va a compartido conmigo, va a ver todo lo que tiene que alguien le haya compartido, ¿sí? Y también lo que va a ver acá es quién es el propietario, ¿sí? de esa carpeta. Entonces, uno puede decidir manejarla desde acá, que acá lo va a ver únicamente en la web, porque todo lo que yo tenga en compartido conmigo, no lo voy a ver en la aplicación de la computadora, ¿sí? Entonces, la manera de poder verlo en la aplicación que yo instalé en la computadora es que la carpeta que me compartieron a mí aparezca en mi unidad, ¿sí? Y para eso, yo lo que tengo que hacer es hacer botón derecho del mouse y decirle añadir a mi unidad. Cuando yo digo añadir a mi unidad, lo que va a suceder es que esta carpeta también la voy a ver en mi unidad, ¿sí? Y si está en mi unidad, la carpeta, la voy a ver, ahora está en mi unidad acá, entonces esa carpeta, por ejemplo, chico, la voy a ver en mi carpeta de FileStream. Seguramente va a aparecer acá, vamos a actualizar esto, y aparece acá, ¿sí? Esta es la manera para que yo la pueda ver desde la computadora. ¿Por qué? Porque si yo no agrego a mi unidad, a mí la aplicación de la computadora no me aparece el compartido conmigo, porque el compartido conmigo puede tener un montón de carpetas que me comparten y que yo no tengo ganas de verlas acá en mi día a día. ¿Está? Entonces, volvemos acá. Vamos a ir acá. Entonces, esa es la manera de que yo comparto. También puedo compartir un solo archivo en vez de compartir una carpeta. ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve en general para poder trabajar en forma conjunta con una persona en un determinado archivo. Y ahora vamos a hacer una prueba de eso. Es muy interesante porque el concepto es que si yo trabajo con archivos que son en el formato de Google, ya sea documentos de Google o planillas de cálculo de Google, lo que me va a permitir, a diferencia del Word y de Excel, es que haya
más de una persona con el archivo abierto a la vez, ¿sí? Entonces, si yo agarro, por ejemplo, este archivo, que es el archivo que yo armé con los temas para ver en la capacitación de hoy, y yo lo comparto, yo lo voy a compartir con el grupo gmail@laynow, que es donde están todos ustedes, ¿no? Y vamos a poner que lo pueden editar. Entonces, si yo envío esto, lo que va a suceder es que a ustedes les va a llegar un mail diciendo que yo les compartí este archivo. Ahora, si ustedes entran, si alguien tiene ganas de entrar, abrir el mail y entrar a este archivo, van a ver que acá va a aparecer quién está en el archivo. Entonces podríamos estar escribiendo, bien, ahí alguien entró, Paula, buenísimo. Entonces, Paula puede estar escribiendo acá y yo puedo estar escribiendo acá y los dos estamos trabajando en el mismo archivo a la vez, ¿sí? Entonces, incluso acá yo puedo, hay una forma para chatear acá, a ver, ¿dónde está? Bien, ahí están entrando todos. Entonces todos pueden escribir, pueden escribir algo acá y a todos les va a aparecer lo mismo. Entonces, imagínense trabajar todos en un mismo archivo a la vez y el archivo, eso en un Word no se puede hacer, ¿sí? Entonces, todos pueden trabajar en forma colaborativa. ¿Quién está con el mic ahí? Sí, pero no me lo pega ahora. A ver, ¿quién está con el micrófono? Alejandro, cerrá la cámara, porque así vemos todos lo mismo. Entonces, volvemos acá. Entonces, estamos acá todos trabajando en forma colaborativa con un archivo. Me dice, decirle a Ale que apague la cámara que te ayude atrás con la barriga. O sea, Ale, cerrá la cámara, por favor. Bien, ahí estamos. Entonces, lo que decíamos, acá estamos trabajando 5 personas, 6 en el mismo archivo, y esto es súper interesante para armar un grupo y poder trabajar en un archivo de planilla de cálculo o en un archivo de Word y armarlo entre todos, ¿sí? A mí me va a quedar en el registro de actividad de este archivo que todas las personas entraron y utilizaron digamos, y trabajaron en este archivo, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo acá de interesante, aparte de poder trabajar en forma colaborativa? Es que yo puedo venir acá y puedo ver cómo estaba el archivo antes, o sea, cómo era una versión anterior de este archivo, ¿sí? Antes de que acá empiecen a entrar, este archivo, el 25 a las 10 de la mañana, estaba en estas condiciones, el archivo. Entonces, yo puedo comparar el archivo, cómo estaba antes de que lo modifiquemos nosotros y pararme en cualquier parte y me va a mostrar qué fue lo que fui agregando, ¿no? Por ejemplo, acá me aparece que se agregó esta palabra y lo agregué yo. Si alguien agrega algo, vamos a ir a la versión actual. Les pido que alguien agregue alguna palabra, por ejemplo, agreguen algo por ahí y van a ver que eso va a quedar registrado, ¿sí? Ahí Vanina está escribiendo. ¿Cuánta gente puede entrar en un archivo? No tiene limitación eso. No tiene limitación. Puede entrar todos los que quieran, no hay problema con eso. Entonces, si yo vengo acá y quiero ver la versión anterior de este archivo, ¿sí? Acá me va a mostrar que esto fue lo último que se escribió y si yo me voy a la parte anterior, eso no estaba. Entonces podría incluso acá restaurar y poner la versión anterior. Digamos que esto es súper, súper poderoso. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se graba esto? Porque la pregunta es, bueno, ¿esto se graba? ¿Quién lo graba? Esto, cada palabra que uno escribe ya está grabado. O sea, si yo cierro este archivo queda, bueno, los que están adentro siguen escribiendo, pero digamos,
hasta que termine de escribir el último, el archivo queda grabado. Entonces no me tengo que preocupar por si grabé, si no grabé. Entonces acá cambia totalmente la forma de trabajar, ¿sí? Porque uno puede, digamos, empezar a trabajar cada uno desde su computadora, desde cualquier lugar, todos a la vez, y chatear y estar viendo lo mismo, ¿sí? Entonces, volviendo un poquito, vamos a volver a la parte de Google Drive. Entonces tenemos cargar, verificar la sincronización. Siempre que hagamos la carga inicial, miremos acá que todos los archivos estén cargados, porque puede pasar que al principio tarde en subir los archivos porque son muchos, ¿sí? Eso es importante. Después, otro tema de el compartir. Acá viene un tema interesante. Yo cuando puse acá compartir y elegí que este grupo, donde están contenidos los usuarios que yo agregué al grupo, pueden acceder. Ahora bien, yo podría decir, mira, yo este archivo lo voy a mandar y quiero que cualquier persona pueda acceder, ¿sí? Puede ser esto con un archivo o con una carpeta. Entonces, acá, en vez de poner que solo usuarios específicos, que son los que estén en esta lista, puedan acceder, yo puedo cambiar esta opción y decirle que, por ejemplo, cualquier persona que tenga el enlace de este archivo pueda acceder sin necesidad de que yo lo tenga cargado, ¿sí? Entonces, esto es importante entenderlo porque cada vez que yo comparto algo, tengo que ver bien si lo comparto para todo el mundo, si lo comparto solamente para la gente de la empresa. O sea, si yo pongo acá, cualquier persona dentro de mi dominio podría tener acceso al archivo, pero no, digamos, alguien de afuera, ¿tá? Entonces, esto es importante verlo acá, y la opción, digamos, menos restrictiva es que cualquier persona sin necesidad incluso de loguearse con ninguna cuenta, sería la última opción, va a tener acceso al archivo. La opción anterior, esa persona va a tener que loguearse por lo menos con una cuenta de Gmail. Entonces, acá dice, en esta no requiere acceso, o sea que lo puede ver, y voy a elegir qué pueden hacer con el archivo, si editarlo o comentarlo o solo verlo, ¿sí? Esto lo cancelo y lo dejamos como estaba. Bien, a ver, ¿dudas hasta acá? ¿Quieren escribir algo? Así seguimos y vemos un poquito el tema de... nos queda... a ver, ¿qué tenemos acá? Les voy a hablar un poquito de la aplicación de Google Drive personal, no la de empresas, que tiene un detalle que no es menor, ¿sí? Pero quiero ver si alguien tiene alguna duda, me dice. Bueno, si nadie tiene ninguna duda ahora, seguimos y les quiero mostrar. Esto no funciona abriendo el Word. No. El Word no me va a permitir trabajar online varias personas a la vez. Por eso nosotros tenemos que trabajar en esta aplicación. Lo que yo le sugiero es lo siguiente. Esto es importante. Si yo tengo un archivo, vamos a suponer que yo tengo un archivo de Excel, este es un archivo de Excel de Office, ¿no? Entonces, yo abro el archivo, ¿sí? Acá me aparece el archivo y acá me pregunta si lo abre con Excel o si lo abre con la hoja de cálculo de Google. Si yo lo abro con la hoja de cálculo de Google, me lo va a abrir, ¿sí? Acá me va a figurar que esto es un Excel, porque me figura, dice formato de Microsoft Excel, y lo que yo debería hacer para poder aprovechar todas las herramientas de Google es convertirlo. Entonces, ¿cómo lo voy a convertir? Yo voy a ir a archivo y voy a guardar como hoja de cálculo de Google. Entonces, ¿qué es lo que hace Google acá? El archivo este me lo deja original, o sea, no me lo modifica, y me genera uno nuevo ya en formato de Google.
Entonces ya, digamos, yo no tengo que hacer el archivo de vuelta, sino que el archivo me queda igual y eso lo pueden probar. En general los convierte perfectamente los archivos. Entonces ahí sí yo ya puedo compartirlo y trabajar como trabajaba con ese archivo, pero desde la web. Y acá no necesito tener instalado absolutamente nada, porque esto lo está abriendo desde el Google Chrome y puedo aprovechar todas las funciones, ¿no? Así que en este caso lo que pasa es que me convierte el archivo y yo ya voy a trabajar directamente con el archivo que tiene este formato, ¿no? Acá me lo muestra, ¿sí? Y otra cosa que es importante es que este archivo, por ejemplo, pesa 86K y el archivo de Google Sheet pesa 1K solamente. De hecho, ni me aparece acá porque es muy chiquito. Entonces, voy a ahorrar espacio si yo elimino este archivo y voy a poder aprovechar todas las funciones digamos, del Excel, digamos, de Google Sheet en este caso. ¿Sí? Voy a poder trabajar con muchas personas a la vez y demás. Entonces, no me quiero olvidar de mostrarle a las personas que tienen Gmail que tienen que descargar, dijimos, el Google Drive. Vamos a entrar a Google Drive Download. Pues acá en el Google Drive Download, el personal lo tienen que descargar y lo que va a pasar, vamos a descargarlo, lo que va a pasar con este programa, a diferencia del corporativo, es que cuando yo lo instale, no me va a crear una letra en mi computadora, sino que me va a crear una carpeta, ¿sí? Dentro de mis documentos. Entonces, esa carpeta que me va a crear, lo que va a tener es todo el contenido que yo tengo en Google Drive, va a estar en la computadora, va a estar físicamente y me va a ocupar espacio, ¿sí? ¿Por qué? Porque como esto es una versión personal, lo que hace, acá me va a pedir el usuario y la contraseña, que no lo voy a cargar ahora, pero lo que va a hacer esto es que me va a crear dentro de mi, digamos, de mi unidad de datos de Windows, o sea, donde tengo mis documentos y demás, me va a crear una carpeta que se llame Google Drive. Y esos archivos de Google Drive van a estar en mi computadora. O sea que acá los voy a tener tanto en mi computadora como en la nube, ¿sí? Y en cuanto a se haga una modificación, en cada modificación me va a sincronizar. Esto está bien para las cuentas gratuitas. De repente la sincronización es más lenta, pero bueno, es lo que tenemos. Para la gente que tiene G Suite, con el FileStream va perfecto y se pueden manejar perfectamente porque lo van a ver como una unidad más en el disco. Bien, ¿qué más tenemos acá para ver? A ver si tenemos dudas. Vamos a ver. Tengo Drive, ¿puedo bajar el de la empresa y conviven los dos? Sí, se puede tener los dos instalados actualmente, no hay problema. Hola, lo pueden ver todos, pero solo que tengo yo decirle para poder modificar. Sí, uno puede, Susana, uno puede compartir un archivo y que los otros lo puedan ver nada más. Uno elige cuando lo está compartiendo si lo pueden ver o lo pueden editar. ¿Sí? ¿Qué más? Si estoy sin conexión. Ah, bien. Esto es importante. Qué bueno, Gabriel, lo que me preguntas. El tema es el siguiente. ¿Qué pasa si estoy sin conexión? Entonces, acá pasa lo siguiente, si estoy sin conexión. Yo puedo elegir de antemano que yo tengo determinados archivos que están acá, que yo los quiero tener disponibles sin conexión. Entonces, ¿cómo hago yo para configurar una carpeta que esté sin conexión? Vamos a entrar al FileStream y vamos a entrar a preferencias. Entonces, acá, a ver dónde está esto. Vamos a mirar, cambiar de cuenta, ¿no? Configuración.
A ver si está acá. Hay una opción acá que es para elegir. A ver si está acá. Déjeme ver. No tiene que estar acá. Acá hay una opción, ahora no la encuentro. A ver si está acá. Esto no. No, me parece que acá no. Te lo voy a averiguar, está la opción de que se ponga sin conexión. A ver, esto ya está. Te voy a averiguar, Gabriel, pero está la opción. No me acuerdo a dónde la pones, ¿sí? ¿Qué más? ¿Se puede tener en más de una computadora? Sí, puedes tenerlo, de hecho, en todas las computadoras que utilices. Y después, Alejandro, puedo bajar el de la empresa, eso sí. Bueno, ahí estoy contestando las preguntas que me están haciendo. ¿Qué más tenemos? Yo lo que les sugiero es... una cosa importante, que me olvidé. ¿Qué pasa cuando yo comparto archivos y esos archivos de repente, por equivocación o por lo que sea, alguien los elimina? Incluso puede pasar que lo hayan eliminado y que se haya borrado de la papelera, ¿sí? Google, en las versiones de G Suite, o sea, las versiones corporativas, me guarda los archivos por 25 días, digamos, después de que se hayan borrado de la papelera. O sea que el administrador, ¿sí?, de la cuenta puede recuperar archivos de cualquier cuenta pasados hasta los 25 días desde que se eliminó de la papelera. Con lo cual, tenemos un margen, digamos, para poder recuperar, y hay un servicio que se paga aparte, o en la versión business, que lo puedo tener para que nunca se me elimine. O sea, esos 25 días pasen a ser siempre. O sea, que siempre tenga la posibilidad de recuperar un archivo. Con lo cual, si uno de repente tiene archivos muy importantes y no necesita, digamos, no quiere que se borren, bueno, puede pagar eso extra y tener esa tranquilidad de que los archivos no se le van a eliminar, digamos, ¿sí? Sí, esto, Mario, acá lo que me preguntás, vos podés instalar en alguna máquina el FileStream, en otra máquina el otro, y no hay ningún problema con eso. O podés tener instalado en varias máquinas el FileStream. Sí, no hay problema con eso. ¿Sí? Entonces, bueno, en sí, la idea es que pongan todo en el Google Drive, que compartan carpetas, que vayan organizándose en grupos, y como segunda instancia que empiecen a usar el documentos de Google, el Google Docs y el Google Sheet, porque eso les va a permitir utilizarlo con varias personas a la vez y no estar preocupándose por grabar o no grabar, y la verdad que eso es muy poderoso. Así que, por mi parte, utilícenlo, y bueno, seguramente si surgen dudas pueden consultarme, no hay ningún problema.